este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Me gusta el olor que tiene la mañana, me gusta el primer traguito del café, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la calle cuando beso a mi mujer. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que ¡ay, qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con aguardiente y tequila. Vendemos por la vida, es linda. 22 de junio del año 2022. Ah, mira, hoy es 22 del año 2022. Ok, hay muchos 22 atravesados. Algún numerólogo diría 2 más 2 es 4, más 2 son 8, más 2 son 10. Ah, Dios mío. Ok, y más 6, 16, qué sé yo, 2, 4, 6, 8, 16, un número mágico, varios ya saben. Bueno, tenemos en el fondo a Jorge Celedón, con una canción maravillosa, que fue una canción con la que, entre otros, Juan Manuel Santos hizo campaña política en el 2006. Cero, digamos, es sin ninguna intención, simplemente me parece que es una canción que llama a veces bueno, que nos anima, ¿no? Y a veces hace falta canciones que nos animen. Esta canción del 2006 fue escrita por Jaime Flores, José Juan Monroy y Raúl Ornelas. Bueno, hoy es 22 de junio y el 22 de junio celebramos los católicos a dos santos que murieron juntos, Santo Tomás Moro y San Juan Fisher. Uno, obispo de Rochester, teólogo, el otro teólogo. Uno muere por no concederle a Enrique VIII la liberalidad que él quería para conseguir el divorcio de su esposa Catalina. Y bueno, Santo Tomás Moro, porque de eso, habiendo sido canciller del rey y, digamos, su escritor negro, ¿no? O sea, aquel que le hizo los argumentos para ser declarado Enrique VIII defensor de la fe, bueno, hizo de ese momento el ser objetor de conciencia. O sea, no, y por supuesto igual lo mataron porque en esa época eso de ser objetor de conciencia terminaba con la muerte. Lo cierto es que Santo Tomás Moro es el patrono de los gobernantes y los políticos. Esa historia es complicada. Tomás Moro, siendo canciller del reino, fue también un gobernante duro y un teólogo estricto, y más de uno sintió su rigor. Después recibió el mismo rigor. Lo que pasa es que su heroísmo está en que no se dio. Simplemente se dejó ejecutar, a pesar de que eso era un costo tan grande para Enrique VIII que de mil maneras y por muchas formas pidió que retráctate, hazte loco por lo menos, y él de ninguna manera lo quiso hacer. Y San Juan Fisher, siendo obispo de Rochester, pues fue puesto preso en el mismo año y ejecutado en la misma época. Gracias a todos los que están con nosotros a través de rcr750.com, en las redes sociales @rcr750,
la cuenta de nuestro querido Miguel Fontán, @MiguelFontán, mi cuenta personal, @VJMC, y bueno, todos los que están ahora en el chat en vivo, el top chat de YouTube, a Pedro de Armas, a Ibelia Leones, al Brujo Lelois, a Iris Muchacho, a Hugo Duarte y a María Macei. Y hoy, por supuesto, estamos en el programa, bueno, Miguel, estamos en el 99, en el programa 99, ¿no? No, yo creo que ya estamos en el 100, ya lo voy a verificar. Bueno, estamos entre el 99 y el 100, en todo caso, números nobles de compañía mutua, de aprender mutuo y por supuesto de acostumbrarnos a que a veces no pensamos lo mismo y no pasa nada. Miércoles de perspectiva con @Miguel Fontán en su programa 99 casi 100 o en 99. Su programa 100, en su programa 99 casi 100, o sea que la próxima semana tenemos que celebrarlo. No, corrijo. Hoy es el programa número 100. En el programa 100 completo, pues 100 miércoles hemos estado juntos y bueno, una maravilla nos ha resultado esta compañía. Me costó convencerlo, porque él y que no sabía hablar, bueno, ya saben ustedes lo que ha ocurrido después. He creado un monstruo. Bueno, Miguel, gracias por estar de nuevo aquí en Miércoles de Perspectiva, tu programa en Aquí se habla libertad. No, y por supuesto, tenemos todos aquí, no sé quién era, alguno de nuestros compañeros decía el duelo por Colombia, ¿no? Y sí, hay un duelo por Colombia y yo voy a decir que yo lo decía ayer en Twitter, bueno, mira, deja que los muertos entierren a los muertos. O sea, ese es un lío fundamentalmente de los colombianos que los colombianos van a tener que revisar. Nosotros podemos sacar lecciones. Y yo creo que Miguel está presto para compartir con nosotros sus reflexiones y sus lecciones. ¿Ok? Pero nosotros tenemos toda la tarea pendiente y la peor conducta que nosotros vamos a asumir es ser las viudas de un proceso que no es nuestro. ¿Ok? Y de terminar diciendo, bueno, construyamos una nueva alianza, Petro es derrotable. Eso es un trabajo de los colombianos. Ellos verán. Por ahora tienen 0 en la boleta, los colombianos. Y por ahora, eso que acaba de decir César Gaviria, de que no le va a hacer oposición a Petro, me parece un error de ellos. Porque es que la cosa es de otra manera. La cosa es que los colombianos decidieron colocar de presidente a Petro en el mismo momento en que hicieron colocar en la oposición al resto de los partidos que deben hacer oposición, que deben construir balances y que deben preservar la integridad de las instituciones democráticas. Me huele a cuento chimbo eso de que no le vamos a hacer oposición. Viene la ola del socialismo del siglo XXI y estos tipos irresponsablemente están de espaldas. Y a quienes más odiamos los venezolanos es precisamente a aquellos prototraidores que no supieron darle la cara a un Chávez recién elegido como presidente, que incurrieron en la confusión, que no supieron defender los principios democráticos, que separaron y bautizaron toda esta tragedia como supraconstitucionalidad. O sea, son errores imperdonables. O sea, pueden hacer procesión de rodillas frente al Nazareno el resto de su vida, pueden inclusive entregar su vida por la democracia, pero son culpables originales de una trama que todos llevamos encima 23 años. Pero yo lo que quiero decir es que nosotros, tenemos que acostumbrarnos a que no somos ningún gran país, somos un país pequeño, arruinado y vencido. Entonces nosotros no tenemos nada que decirle a nadie, porque además nadie nos quiere escuchar. No nos escucharon los chilenos, no nos escucharon los colombianos, no nos escucharon los peruanos y no nos escucharon los argentinos, no nos escucha nadie. Entonces, seguir haciendo el ridículo continental es perder el tiempo cuando nuestro esfuerzo es volvernos hacia nosotros mismos y entender que somos un país pequeño, que hace mucho tiempo se nos pasó la época, porque además nos arruinamos en el camino, de ser líderes de nada y que nosotros tenemos que resolver nuestros problemas y dejar que los demás hagan con lo suyo lo que les dé la gana. Eso es lo primero. Lo segundo es que nuestros políticos son
especialistas en ser luz para la calle y oscuridad para adentro. Entonces están hablando de alianzas con la oposición colombiana cuando aquí no lo sigue nadie. Son almas en pena porque han defraudado al país. Y lo primero que quiero decir es precisamente eso. Aquí no podemos nosotros construir ningún objetivo político fuerte si nosotros no construimos primero respaldo popular. Y el respaldo popular tiene que ser mediante contraste. Aquí lo que hay es el desarraigo popular, porque es que nuestros líderes no pueden ser sino eso, gente despreciable. O sea, y los ciudadanos lo saben y están activamente despreciándolos. Entonces, la tarea es al revés. Ahora sucede que somos comentaristas de todo lo que ocurre en el continente, cuando aquí el liderazgo político ha robado, se ha corrompido, se ha maleado y ha construido alianzas inconfesables con la dura madre del ecosistema criminal. Por ahí sale el cuento de que Leopoldo López y Gorrín eran panas. Bueno, a mí no me extraña, pero ¿a cuándo nosotros vamos a pasar a retiro a Leopoldo López y a su liderazgo? ¿Okay? ¿Cuándo vamos a quitarle incluso el beneficio de la duda a gente como él? ¿Okay? Que tienen no 2 caras, sino 1000 caras, y todas las caras son la misma cara del mismo farsante. Pero igual el Guaidó, imagínate que tan mal estamos que manda a Fabiana de gira por Estados Unidos. Es insólito que nosotros pasemos por esa humillación. ¿Ok? De nuevo, una humillación serial. Es insólito que él crea que tiene algo que rescatar. No, él es el descarte. Él es la cancelación absoluta y tenemos que salir de él. Pero bueno, ya, ¿cómo se dice? Ya me desahogué ahora, Miguel. Comienza el programa con seriedad. No, un buen desahogo. Bueno, querido Víctor, gracias por esta oportunidad de tener 100 programas juntos. La verdad es que ha sido muy gratificante para mí porque, por supuesto, una persona como tú, de amplia trayectoria en la política, con conocimientos sólidos y profundos de la política, y además una persona como pocas se ven en el sentido de tener un pensamiento precisamente autónomo y libre de tutela. Eso no quiere decir que uno, o que tú no te equivoques en algunos momentos, pero como dices tú, tu equivocación y tus aciertos son tuyos, no obedecen de nadie. Entonces, esto también ha sido para mí una gran escuela en estos 100 programas. Bueno, sobre el caso colombiano, creo que no nos daría tiempo de agotar todo lo que nos deja esas elecciones, porque se entroncan muchas cosas, ¿no? Se entronca una sociedad quizás inmadura en lo político, y uno diría, pero como una sociedad como la colombiana, que ha sufrido durante tantos años la guerrilla, que ha vivido procesos muy duros de violencia dentro de su país, puede ser una sociedad inmadura. Bueno, pues sí, lo es. Lo es no solamente desde el punto de vista de lo electoral, en el que en una elección como esta la mayor participación alcanza un 58%, es decir, casi la mitad de la población no fue a votar. Si el país se dice que está dividido en los que fueron a votar, efectivamente es más o menos un 50%, 50 punto algo tuvo Petro, entonces podrías decir que la otra mitad está en contra, y eso lo hace una división. Cuando tú lo ves en el gran conjunto, que es una polarización de casi la mitad de la que fue a votar, ¿no? Entonces ya por ahí uno empieza a ver cosas que merecen el análisis. Sobre la victoria de Petro, yo casualmente tuve una entrevista al día siguiente de la primera vuelta, y a contracorriente de muchos que ya decían que Hernández ganaba, porque imagínate, 5 votos que sacó él, más los 5 de Fico, más los millones el otro que queda, él sacaba como 12 millones, y Petro solamente tenía un techo más o menos de 9 millones. A mí eso me aterró, porque si algo hemos dicho en este programa y hemos conversado ambos, es que estamos en momentos de disrupción, momentos de acontecimiento político que no pueden analizarse, y tú lo pusiste una vez en un tuit, que no pueden analizarse fuera de sus verdades. Es decir, yo no puedo traer las verdades del pasado para analizar el momento actual. Nosotros tenemos que
con mucho cuidado y mucha atino en la observación, descubrir los signos de nuestros tiempos, como tú lo pusiste en un tuit. Yo creo que eso es lo que nos falta. Entonces imagínate, si nosotros, el ciudadano que no tiene por qué estar enterado de lo que es la teoría política y de lo que es la filosofía política, trata de buscar en los analistas y en los académicos una referencia que le permita superar sus limitaciones cívicas, resulta que estos analistas y estos académicos lo que hacen es hundirlo dentro de sus limitaciones cívicas. Entonces, esa euforia con la que decían que Rodolfo Hernández ganaba, porque era una euforia al día siguiente, las encuestas daban 54%, a mí me aterraba. Sobre todo porque yo tenía la tesis en aquel momento de que muchos de los que iban a votar por Petro votaron por Rodolfo, porque para Petro en una segunda vuelta definitivamente era mejor un Rodolfo Hernández que un Fico Gutiérrez. No sé si eso lo sabremos después cuando alguien escriba estas memorias, pero si uno ve el porcentaje de participación, ¿verdad? Uno puede ver que esa suma de bloques que tendría que tener Rodolfo Hernández, le faltaron 1.600.000 votos, que se suman a los 1.500.000 votos que subió Petro. No es descabellado pensarlo, no es una verdad pensarlo, simplemente es una reflexión para aproximarnos, porque además no es la primera vez que... Claro, Miguel, y tú tienes razón en varias cosas, en varias cosas. La primera, yo creo que tienes que decirlo con absoluta claridad. Nadie le endosa sus votos a otro. Y te explico por qué. Uh-huh. Bueno, porque es que la gente tiene su propio sistema de preferencia. O sea, por ejemplo, la gente dice, bueno, yo voto por el Fico y mi segunda opción es Petro. Entonces pasan a la segunda vuelta y viene Petro y el ingeniero Hernández, ¿no? Rodolfo Hernández. Y entonces la gente llega y dice, se me fue el Fico, voy por Petro. Alguna porción tendrá impacto, pero así funciona en realidad. Y ese dato, que es un dato que se saca de encuestas bien estructuradas, no como las que ocurren en Venezuela, es un dato que bien podría permitir una predicción más certera de lo que ocurrió en la segunda vuelta. Eso es lo primero. Entonces, no podemos decir que los votos son endosables totalmente. Eso no es verdad. Sobre todo, si no hay un pacto de gobernabilidad. El gran error allí fue decir, bueno, nada, yo lo apoyo nominalmente, pero es incondicionalmente, o sea, sin condiciones. Entonces, claro, el elector dice, bueno, es un apoyo, digamos, de boca para afuera porque no están ensamblando, digamos, un programa de gobierno común. Lo segundo, bueno, a mí sí me supo muy mal, la verdad, el papel de Fajardo, un papel prepotente y soberbio de celebrar su voto en blanco. Y desde aquí le vuelvo a repetir lo que le puse en un Twitter. Espero que se consiga un burro que lo quiera montar para que vea, digamos, cómo se disfruta ese tipo de cosas en la realidad. Lo segundo que quiero reflexionar es lo siguiente. Una campaña política son dos cosas. Los expertos dicen, bueno, los que se dedican al oficio dicen, bueno, por lo menos dos cosas, aire y tierra. ¿Qué es aire? Aire es todo este tema de redes sociales, toda esa simpatía potencial que tú logras conseguir, pero que tienes que aterrizar en una organización de movilización y defensa del voto que garantice que esas simpatías se realicen en voto. Bueno, está absolutamente claro que en términos de recursos, en términos de capacidades de control territorial, en términos de alianzas, por ejemplo, las no muy santas de el narco, que controla territorios completos en Colombia, por la vía de los hechos, bueno, el partido, digamos, la alianza histórica, o como se llama, el pacto histórico de Petro tenía una ventaja superlativa, porque este señor González decía, yo no tengo representantes, aunque es interesante lo que él hizo con los rodolfistas, pero no tuvo suficiente
suficiente tiempo, ni era lo suficientemente vigoroso, y él dice, lo que decida el registro, pues es lo que yo voy a aceptar como resultado. Entonces, una debilidad manifiesta en el control territorial, un apareamiento, un emparejamiento también razonable en el aire, pero bueno, que eso terminó en el desastre de 5 puntos de distancia a favor de Petro, que no me parece para nada, pero para nada extraño. Porque bueno, Petro sí tenía partidos políticos, en fin. Porque por supuesto, imagínate tú bueno, de Gaviria, la verdad es que uno no espera nada bueno. El uribismo se desmovilizó por pudor para que no le dijeran que era culpable ni de la victoria ni de la derrota. Creo que Colombia tiene que superar el trauma edípico con Uribe, tiene que, digamos, integrarlo, porque están desintegrados, y esa desintegración también tuvo que ver con la victoria de Petro, y bueno, ellos verán cómo aprenden. Para nosotros está absolutamente claro la fábula, ¿no? La moraleja. Si tú quieres construir respaldo popular, tú debes construir organizaciones de base. Sí. O sea, esta locura de liderazgo de micrófonos y de memes no sirven para nada, para nada. De TikTok. Claro, ahí como lo de Gaviria, como ya señaló Hugo Duarte, lo ha señalado, también tiene un papel en que a veces estuvo tanto tiempo en Venezuela, ¿no? Entonces no es de extrañar esa posición. Y más bien ese es otro que el pueblo colombiano tendría que salir de él, así como nosotros tenemos que salir de la representación de Leopoldo López y toda esta oposición. Ahora, lo de Petro, también yo estoy de acuerdo con lo que señalas, no solamente que Petro ha venido desde que se pacificó como el guerrillero del ME de 16, bueno, él hizo carrera dentro de la política, estuvo en el Congreso, después fue alcalde, y eso por supuesto le permitió hacer esa maquinaria. Pero yo creo que también, y la gente no sé si le está dando el impulso suficiente, mucho de su apoyo viene por Francia Márquez, ¿no? Francia Márquez fue la candidata que tuvo la tercera votación más alta en las primarias, y eso hizo que de alguna manera Petro la colocara como número 2. Pero además Francia Márquez se puede decir que es una mujer que representa esa lucha de esa desigualdad que hay en Colombia. Claro, eso no quiere decir que ella por eso vaya a hacer un buen gobierno, o vaya a contribuir a un buen gobierno, porque bueno, lamentablemente las almas se envilecen en el camino, ¿no? Pero cuando tú te pones a ver su trayectoria, bueno, ella ha sufrido como ha sufrido el pueblo colombiano por defender sus tierras. Ella ganó un premio ambientalista que es así como un premio Nobel pero de ambiente. Ganó un premio por defender sus tierras, fue amenazada de muerte, tuvo que salir de su casa por eso mismo. Entonces pareciera que hay una trayectoria que de algún modo la legitima como representación. Como dije, eso no es garantía de que vaya a ser un buen gobierno o que apoye. Bueno, entre otras cosas, porque los vicepresidentes colombianos son el estorbo de cualquier presidente. No saben dónde colocarlo. Pero ella tiene un discurso, Víctor, que fíjate, ya no es los desvalidos, los execrados. El discurso es los nadie. O sea, de hecho, ella dice, los nadie asaltaron el poder en Colombia. Entonces, claro, cuando uno ve esas similitudes que ocurrió aquí en Venezuela, un discurso de revancha, un discurso de reivindicación, o mejor dicho, primero un discurso de reivindicación que llevó a la revancha y a la venganza, uno no augura buen destino para Colombia, sobre todo porque quien la dirige, como tú dices, el vicepresidente es algo que ayuda con lo simbólico, es el estorbo del presidente, pero Petro, si hace buena llave con ella, va a tener el mejor de los mundos, va a tener una posibilidad de degradar y de destruir todas las instituciones democráticas que ya venían golpeadas, porque es verdad lo que decían, Petro no tenía por qué estar ahí, ¿no? En el sentido de lo que necesita la democracia, ¿no? Nosotros nos olvidamos ya, de verdad la democracia y el Estado moderno se han degradado a tal punto
que es fácil para estos proyectos llegar al poder. Bueno, tan fácil es para estos proyectos llegar al poder. En Latinoamérica solo quedan dos gobiernos que no son de izquierda, el de Bolsonaro y el de Lazo, que está colgando por un hilo, porque, bueno, no, y está el de la calle Pou, tampoco es de izquierda. Bueno, verdad. Y está el de Paraguay, que tampoco es de izquierda. Quedan cuatro. Me olvidaba la calle. Ahora, Uruguay está en fase de entrega en 2 años al Frente Amplio de nuevo. Sí. Porque no han logrado, bueno, todos estos gobiernos, tú sabes que cuando el pobre lava llueve, han sido muy marcados por los 2 años de la pandemia. O sea, no pudieron manejarse. En el caso del Partido Colorado, que es el único partido, un partido súper hegemónico, en Paraguay, bueno, la cosa resulta, digamos, más estable en términos de resultados. La verdadera elección se da en las primarias internas del Partido Colorado, que es el hegemónico y que, por supuesto, la gente está muy en desacuerdo con la política, pero todos dicen que van a seguir votando por el Partido Colorado. En el caso del Partido Nacional de Uruguay, la cosa sí está un poco más complicada porque no han logrado descifrar lo que tienen que hacer y, por supuesto, el Frente Amplio es una oposición poderosísima y potente, que los ha puesto contra las cuerdas y no han logrado desarrollar nuevas iniciativas. Entre otras cosas porque la calle Pou casi que designó desde el primer día a su ministro de la Secretaría como el próximo candidato y eso lo puso de flanco totalmente a tiro de 4 años, pues es fácil desgastarlo. Eso también hay que decir. Lazo está contra la pared porque yo creo que eras tú el que lo decía. Bueno, la jugarreta del foro de Sao Paulo y la avanzada del socialismo del siglo XXI es desestabilizar las democracias. Entonces, el pobre Lazo está semanas completas siendo desafiado por grupos organizados de indígenas. Lo mismo pasó en Chile, cuidado, que exigen, bueno, la maravilla, que baje el petróleo, que baje la gasolina cuando el petróleo está alto, y que se congelen los precios de los productos cuando hay inflación mundial de alimentos. ¿Ok? Y hay inflación del dólar y del euro. O sea, cuando ese albur en los países pequeños no se puede lograr. Entonces está contra la pared. Y yo creo además que el problema de los gobiernos no socialistas es que asumen sus gobiernos con mucho temor y con muchas dudas. Son incapaces de defender los principios y de hacer jugadas rápidas. Y se quedan, digamos, en un limbo que no les conviene. Piñera es el mejor ejemplo. Porque han convertido, Víctor, a mi modo de ver, la democracia, en vez de ser un fin, la han convertido en un medio en el sentido de mantenerla. Pero desde el punto de vista político, la democracia, siendo la organización del voto, que es un medio, la han convertido en un fin. Entonces, en esas dos dimensiones creo que han estado muchas contradicciones del gobierno de derecha. Nosotros podemos decir, o mejor dicho, para no incluirte en el comentario, no sé si lo compartes, pero yo en esa entrevista decía que el epitafio del régimen político de Colombia está en el gobierno de Duque, que si bien el gobierno de Duque nos ayudó, como tú lo dijiste en el programa de ese miércoles, después de las elecciones, nos ayudó mucho y estuvo muy comprometido con nosotros, a lo interno no supo hacer los cambios que requería Colombia, porque como tú dices, la izquierda todo el tiempo busca hacer demandas democráticas que quedan insatisfechas. Y sobre esa insatisfacción es que ellos montan su discurso, generalmente esas reivindicaciones sociales de las que habla siempre el comunismo, ¿verdad? Esa justicia social que simplemente es un argumento para destruir, para obligar a aceptar la destrucción de un país. Y bueno, y eso uno agarra el discurso, los que no lo han hecho, yo invito a que lean el discurso de Francia Márquez para que se den cuenta lo que viene por ahí, solamente en ese discurso. Agarren ahora. Bueno, ¿qué pasa? De nuevo, Miguel, y tú tienes razón, ¿por qué Duque hizo tan mal gobierno a los ojos de los colombianos? Porque fue tibio, ni frío ni calor, y porque no rindió cuentas como Uribe, porque Uribe, recuerden que entonces se iba para el interior del país
hacía, digamos, esos circunloquios, esos aló presidente, ¿ok? Que fue la misma fuerza de Hugo Chávez, sus aló presidente, que es la misma fuerza de las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador. Y vamos a desideologizar, por favor, los medios, ¿ok? Los gobernantes democráticos tienen que hacer propaganda, tienen que rendir cuenta, tienen que parecer cercanos a sus electores, tienen que hacerlo. En eso la izquierda es muchísimo más disciplinada y los nuestros muchísimo más flojos y muchísimo más distantes. Macri perdió por aburrimiento, ¿ok? Piñera perdió, digamos, por mediocre, por entrega, o sea, por miedo, por posibilidad. Entonces, claro, tú puedes ser de derecha, ¿ok? Y tú tienes que montarte en el gobierno y saber que gobernar en una democracia es tener primacía sobre la opinión pública. Y la opinión pública es, digamos, lo menos inteligente que uno se puede imaginar. Pero no hablemos de cívica, no. Hablemos que debemos mantener a nuestro favor la opinión pública. Y por eso es que hay encuestas, por eso, y algunos no entienden que manejar la opinión pública es hacer campaña permanente. Que hay campaña para ganar las elecciones y campaña para mantenerse en el poder y campaña para entrar al poder a uno igual. Pero vamos un momentico al corte y ya regresamos con Miércoles de Perspectiva con Miguel Fontán en Aquí se habla libertad. Me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la Se playa. debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Hola, soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Los invito a sintonizarnos junto a David Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en @RCR750 y buen provecho. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Bueno, nuestra querida Catherine Manzano, nuestra productora y que siempre está pendiente de nosotros, nos acaba de regalar por estos 100 programas que llevamos juntos una nueva presentación de Aquí se habla libertad, con muchos cubos azules, unos colores espectaculares y una movilidad y diseño postmoderno. Oye, muchas gracias, Catherine. Qué lindos son tus detalles con nosotros con este programa. Ustedes saben, porque creo que no lo dije, que estamos aquí gracias a los esfuerzos de un equipo completo.
de RCR, encabezado por Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Willy Zarcaya en la gerencia de producción. Ya dijimos, Catherine Manzano, que es la dueña, ama y señora de este programa y que se encarga del maquillaje, sobre todo Miguel Fontán, por eso que lo ven ustedes tan lozano. A mí no me quiere maquillar y miren cómo estoy destrozado. Néstor Tobar en los controles y Génesis Rodríguez en la producción de contenido. Gracias de nuevo, Catherine, por ese lindo regalo. Ahora, bueno, nosotros seguimos aquí, Miguel, desafiando cualquier sentido común. Nosotros tenemos un liderazgo político que no le significa nada a nadie, que además no tiene ningún tipo de tracción política, que son unos soñadores sin oficio, que creen que ellos van a tener éxito en unas primarias a las que no va a ir nadie, que no entienden ni se dan por aludidos cuando reciben de parte de los ciudadanos venezolanos la más absoluta indiferencia. La absoluta indiferencia que puede ser medida en las redes sociales, cada día tienen menos engagement, como dicen los que están en el oficio, y además se tienen que valer por compras de falsos likes y un poco para pasar este tiempo de oscuridad. Ahora, un liderazgo político que se ha convertido en usurpador del mandato, ¿ok? Que está negociando quién sabe qué cosa en Noruega, porque cada día les resulta más costoso, no sé quién paga eso, y que no resuelve ni lo mucho ni lo poco. Porque bueno, si resolvieran por lo menos que salieran todos los presos políticos, por lo menos uno dijera, bueno, algo pasó, pues. Esas personas que están allí, que son irrelevantes, que no entiendo por qué sí son presos políticos, yo lo decía esta mañana, son ninguno de ellos, ni todos juntos, son capaces de desafiar la estabilidad del régimen. Todos son bates quebrados presos, ¿ok? No significan nada desde el punto de vista político. Nadie llora políticamente su ausencia. Ahora, creo que es muy injusto que estén presos. Creo que por esa misma razón es más fácil que deban salir militares y civiles de la misma forma, y lo que no podemos permitirnos en razones de la propia dignidad humana y el respeto por los derechos humanos es que estas personas sigan siendo objeto de esas inexplicables muertes en manos del régimen, cuando ellos deberían resguardar la vida. Ayer o antier cometió intento de suicidio uno de los presos políticos de estos que son norteamericanos y que son rehenes confesos del régimen. Entonces, tú llegas y dices, bueno, la vicepresidenta de la República tiene un mensaje y tiene un arrastre. Bueno, pero es que aquí ni eso, aquí nadie es representante de nada ni de nadie, porque aquí hay un uso inverso, un abuso de los mandantes, ¿ok? Y una usurpación del mandato. ¿Cómo resolvemos eso? No, yo creo que ¿cómo resolvemos eso? Empezar por ahí. Nosotros lo hemos dicho y tú últimamente lo has recalcado mucho. Para resolverlo tenemos que voltearnos hacia la sociedad, construir una sociedad políticamente madura, capaz de no pensar o capaz de pensar por voluntad propia y no por tutela, como ha ocurrido. Nosotros nos hacemos 3 o 4 gurús y lo que digan esos gurús, que además tienen ya el alma envilecida, bien sea por el ego, bien sea por asuntos materiales, pues lo que hacen es devolver al ciudadano al foso más oscuro de limitaciones cívicas y con ello, por supuesto, convertir a ese ciudadano capaz de pensar simplemente en un cordero que siga a la masa. Eso lo vimos con la MUD, tardó muchos años, y de hecho en muchos espacios nos llamaron radicales, guerreros del teclado y demás, precisamente por criticar a la MUD, porque esa era la opción y la organización política. Todavía hay gente, pensadores entre comillas, o por lo menos con las credenciales institucionales para llamarlos pensadores. Tampoco vamos a degradar así su trayectoria. Independientemente que esa trayectoria haya hecho capacidad en su pensamiento para entender los tiempos. El asunto es que esos pensadores o esa falsa ilustración, en el sentido de que la ilustración, como decía Kant, te permite superar la minoría de edad política y te permite pensar por ti mismo y te permite tener capacidad crítica
para superar las limitaciones cívicas, en esa ilustración, ellos son una falsa ilustración, porque mientras más leen, más esclavos se hacen del sistema, más esclavos se hacen del grupo al que pertenecen, más esclavos se hacen de esta falsa representación política. Y con eso, por supuesto, no solo degradan su pensamiento, sino su forma de estar en el mundo de lo político. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros como ciudadanos? Regresar a esa sociedad, regresar al núcleo de la familia, empezar a colocar temas de lo político dentro de ese grupo de la familia, ver cuáles son los principios y los valores que queremos para esa república, porque si bien eso no nos ayuda del todo a salir de esto, porque nos faltan las capacidades de fuerza necesarias para poder vencer un régimen tan poderoso y tan criminal, nos deja abierta la posibilidad de que cuando eso ocurra nosotros no volvamos a ser esclavos de unos mediocres y esclavos de unos fantoches como lo fuimos en algún momento. Como tú decías, que Guaidó esté allí hoy ya no es tanto un tema de la sociedad, porque ellos tienen los recursos, ellos tienen el financiamiento del propio chavismo y así pues es muy fácil mantenerse sin representación. Ahora, que Guaidó estuviese en ese espacio político, igual que Caldera, de Primero Justicia, sí es culpa de la sociedad. Entonces nosotros tenemos que evitar que eso nos vuelva a ocurrir. Tenemos que evitar lo que tú has dicho, los falsos profetas que vuelvan a ocurrir. Tenemos que evitar que la corte del fracaso se vuelva a construir en este país. Si bien ahora no podemos hacer mucho bajo esa representación, que mientras ellos sigan teniendo financiamiento pueden trabajar solos, no dependen de si mañana convocan elecciones y la gente va, yo quiero ver esas primarias, y la gente va en poca participación, bueno, eso no importa, porque como tú dices, no solamente compran votos, también pueden comprar votos en el sentido de que, bueno, inflan unas cifras y vaya usted a saber. No, que son unos mentirosos así obsecuentes, ¿no? O sea, todas, desde la 16 de julio en adelante, han mentido sobre las cifras. Todas han sido incapaces. La última daba pena, porque la última no fue nadie, pero dijeron que había ido un gentío. Pero da lo mismo, porque al final... La continuidad. La consulta popular ha sido objeto de tal nivel de abuso que ya nadie se las cree. O sea, ellos se han invalidado por mentirosos, ¿ok? Y por fraudulentos. O sea, a ellos no se les puede creer nada porque ellos incurren en constante contradicción. Ahora, eso por supuesto nos obliga a nosotros a una búsqueda activa de otras propuestas políticas. Cuidado que esos vacíos los puede el llenar cualquiera, no precisamente aquel que nosotros queramos. Pero lo cierto es que yo sí creo que para comenzar algo nuevo, primero hay que salir de lo viejo. Y nuestra gran tarea como ciudadanos es salir de estos cacharros políticos que no sirven para nada, que abandonaron el oficio político, que se volvieron primitivos saqueadores y que no nos garantizan a nosotros nada. Y ahora, por supuesto, la hora de la verdad llega por caminos que nosotros no preveíamos. Monómeros, el gran escándalo saldrá, ahora van a ver, los que no hicieron a tiempo, ahora no tienen tiempo de hacerlo. No. Es, digamos, parapetearlo de monómeros. Julio Borges y su inútil Cancillería, bueno, no se quiere hacer porque ya desde allí no va a poder gobernar, mejor dicho, no va a poder ejercer. Entonces veremos nosotros si este meteorito que les cayó en el ojo no nos resulta a nosotros apropiados a los efectos de la tarea difícil, pero obligada de darlos de retiro, de pasar la página con ellos. Es que mira, Víctor, el hecho de que todavía un tipo como Borges, que tú lo nombraste, una persona que ni siquiera pudo defender la institucionalidad frente a la agresión, o sea, no olvidemos que la barbarie lo sacó a empujones del parlamento que él lideraba, ¿ok? Si no fue capaz en ese momento de eso, y lo peor es todo el séquito de lamebotas que dijeron que eso era virilidad cívica,
bueno, en una gran contradicción, porque la virilidad dista mucho de ser sacado a empujones como si fuese una cualquiera. Y cínico menos, porque no estaba Julio Borges en su condición de ciudadano, estaba Julio Borges en su condición de presidente de la última institución republicana que quedaba. Entonces, de ninguna de las dos partes se puede argumentar. Que él esté todavía en la palestra política nos dice el gran trabajo que tenemos que hacer como sociedad. Porque hay que recuperar precisamente son los valores y las virtudes que necesitamos en lo político. Como dije, eso no va a impedir que estos tipos salgan. A lo mejor dejan a Borges en Colombia. O sea, siempre los tontos útiles son necesarios, sobre todo en este tipo de regímenes, ¿verdad?, que necesitan ficticiamente un contrapeso. Ahí está. 60 países aclamaron a Guaidó y lo reconocieron como presidente interino, pero Maduro siguió en el poder. Maduro sale de gira teniendo una recompensa por su cabeza. Maduro sigue haciendo, sigue tomando las decisiones. Entonces, estos tipos de regímenes autoritarios que clausuran la democracia, como tantas veces se dijo, pero los expertos académicos decían, no, eso es autoritarismo competitivo. No, eso es una democracia que se clausura en favor de una nueva forma de totalitarismo. Bueno, años después, más o menos la gente, algunos empiezan a darse cuenta, peor aún, esos mismos que en ese tiempo contraargumentaron esta idea, ahora se les ilumina la idea y llegan a la misma conclusión. Entonces, nosotros como sociedad estamos llenos de farsantes. La única manera de darnos cuenta de que estamos llenos de farsantes es que cada quien retome por su propia voluntad y por su propia convicción el pensamiento crítico y sea capaz de analizar la realidad sin esperar a que el otro le diga, oye, tú sabes que la realidad es así. Pero tú sabes bien, estamos pisando terreno frágil. Yo te concedo toda la razón. Porque es que yo lo que creo es que nosotros debemos recuperar el sentido de realidad. Y eso pasa por hechos concretos. Uno, nosotros no podemos seguir viendo la fantasía de un gobierno interino. Eso es paja. O sea, esa fantasía hay que clausurarla. No se dio, no cuajó, chao. Y con el gobierno interino, esa ficción de un parlamento que ya no es, chao. Y esa ficción de una comisión negociadora que no negocia en nombre de nadie, chao. Y eso pasa, de ahí el hielo frágil, en reconocer la realidad de que nosotros estamos sometidos y en condición de servilismo por un régimen encabezado por Nicolás Maduro, que está montado dentro de una lógica del ecosistema criminal. Porque mientras nosotros no acumulemos sentido de realidad, vamos a seguir muy mal. Entonces, ok, el que está al frente es nuestro adversario político, ¿ok? Con lo que tenemos que lidiar es con tu categoría de ecosistema criminal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ahora, mientras haya una negación absoluta de la contraparte, nosotros no podemos plantear un conflicto que nos permita la victoria. No hay forma. Es así. No podemos tener las capacidades necesarias para construir una alternativa política distinta, porque siempre vamos a ser presa fácil de construcciones ficticias, como ya lo han... Mira, yo incluso a veces vi, en algunos casos me parecía, la polémica entre Petro y Rodolfo Hernández, como aquella polémica que existió entre Chávez y Arias Cárdenas cuando fueron opositores en las elecciones, ¿no? Hay unas cosas que se asemejan mucho. ¿Y qué pasó allí, Víctor? Nosotros fuimos víctimas de nuestra propia incapacidad, como tú dices, de calibrar una realidad, de verla, de observarla y de hacer una postura crítica frente a esa realidad. Simplemente nos conformamos con el epifenómeno, con el inmediatismo y con lo que sale. Entonces, nosotros no tuvimos nunca un candidato que tú pudieses decir, representa los valores democráticos y los valores de la República y nos va a llevar hacia la libertad. Nosotros nunca lo tuvimos. El chavismo hizo su
su construcción de la oposición perfecta en ese sentido. O sea, imagínate tú un Capriles que se le dio tanta esperanza y resulta que ahora las declaraciones dan pena. Una vez que se sale de ese aro majestuoso, que tú empiezas a ver al sujeto tal cual es, tú dices, pero ¿qué hice, Dios mío? Entonces, lo que ha hecho la sociedad, precisamente por no tener la capacidad de formarse una opinión propia de lo que es la política, ¿okay? Y eso lleva tiempo porque requiere madurez, es acumular una serie de fracasos y una serie de dolor y una serie de desesperanza que hoy se ve y se manifiesta como un nihilismo. Ahora, también en lo político, ese vacío se ve y tú tienes una representación política que no representa a nadie, ¿verdad? Que no tiene fuerza ninguna, que no tiene tejido social precisamente para hacer representación política, pero que sigue ahí y que es reconocida. Ahí están, tú decías, ¿cuánto nos cuesta cada viajecito esto de negociación? Bueno, no nos cuesta, porque yo creo que ya eso se financia con recursos de otros, ¿no? Bueno, se financia monoméricamente, tal vez monoméricamente. Bueno, yo creo que el interinato mandó a su mujer para Estados Unidos. Alguien paga el almuerzo. En todo caso, allí está los que ellos siguen saqueando. Muchas veces lo necesitan venezolanos, porque es que es lo que yo digo. No, bueno, pero tú crees que tú vas a transformar el país por lo que cuesta una gira de Fabiana. No, el país no. Pero la señora que está sufriendo un cáncer y no tiene cómo tratárselo, a lo mejor para ella sí, ¿ok? Pero la mamá que hoy no tiene cómo darle leche a sus hijos, a lo mejor ella sí. Y lo que yo siempre he criticado de ellos es que ellos ni en lo mucho ni en lo poco, ni en el signo ni en la totalidad. Ellos simplemente renunciaron a ser los representantes de un país que sufre y se pusieron muy por encima de ellos. En todo caso, la Fabiana puede descansar en Miami, en la casa de su suegra, que tampoco sabemos cómo es que llegó hasta allí desde un barrio de Vargas. Y lo que yo siempre he dicho, que por lo menos de los cursos, para nosotros saber cómo se construye tan súbitamente una forma de vivir en paz que los venezolanos, incluido buena parte de los 6 millones que se fueron, todavía no descubren. Esa es la trágica verdad. Nosotros tenemos que romper, Víctor, el emprendimiento más exitoso que forma más millonarios en Venezuela no tiene que ver ni con el comercio ni con la producción de bienes o servicios. Tiene que ver con la política. Pero cuando uno ve, por ejemplo, que Consecomercio anda luchando en paralelo contra la voracidad fiscal y contra la competencia desleal y contra los aranceles altos, uno dice, bueno, hay gente que es desvergonzada en términos de la traición, o sea, de la inconsistencia argumental. Pero bueno, tú sabes que eso también forma parte de la trama, tal vez bufonesca, del ecosistema criminal, porque el ecosistema criminal necesita sus payasos. O sea, necesita perros que ladren en un idioma marciano que nadie entienda. Como por ejemplo, la representación política no solamente está en los partidos políticos, la representación política de una sociedad también está en sus gremios y en sus organizaciones. Y eso es parte de este desmadre que nosotros tenemos. Lo único es el alcance y la capacidad de estar dentro de los recursos, la única diferencia. Pero en términos políticos, la representación política está en todos esos espacios de la sociedad. En todos esos espacios en que la sociedad puede organizarse, en todos esos espacios en que la sociedad puede enfrentar las arbitrariedades del poder. El problema es que no solamente en Venezuela, quizás Venezuela fue el primer país en que se vio claramente eso, pero la representación política en términos de partidos políticos o de gremios no es la que lucha en contra de las arbitrariedades del poder, sino es la que a veces administra e instrumenta las arbitrariedades del poder, bien sea porque las acompaña, bien sea porque no las combate y no las denuncia, o bien sea porque incluso ayuda a diseñarlas. Y esa es nuestra gran tragedia. Nosotros hemos perdido de la política la posibilidad de representación. Y la hemos perdido porque la sociedad también tiene un vacío en ese sentido que tiene que llenar con reflexión política adecuada, con principios y valores que no sean negociables ni transables, porque en estos momentos es donde se ve el asunto. En estos momentos la traición de los mejores fue posible porque esos principios y valores no eran una guía, sino que eran un accesorio discursivo que en el momento de la chiquita estorban. Entonces nosotros tenemos que volver
como sociedad de recuperar eso. En el seno de la familia ya no es ser chévere, o ya no es ser incómodo, o ya no es fomentar esa discusión para tener la posibilidad de que si algún día se dan las condiciones adecuadas para salir de esto, no volvamos a tener un Guaidó, un Leopoldo López, un Julio Borges, lo que sea. Lo que necesitamos es tener padres fundadores de una nueva Venezuela que estén conscientes de lo que significa la política para el progreso del país. Ahora, tú estás absolutamente claro, porque te lo he oído decir, el que estamos en los terrenos de Carl Schmitt, ¿no? O sea, estamos en los terrenos de que cualquier transición para salvar la democracia no puede ser democrática. Porque tú no vas a poder hacer nada si convives con una Asamblea Nacional, con un Poder Judicial, con un poder moral y con unas Fuerzas Armadas que han sido lamentablemente maleadas por una ideología que los ha convertido en los capos de la servidumbre a la que ha sometido al país. Y eso es todo un problemón. Todo un problemón, porque si no vamos a tener sino incursiones temporales dentro de un mismo ecosistema criminal. Exacto. Porque aquí se han dañado las instituciones. Tú no puedes creer en soluciones democráticas. Ahora, tú debes seguir creyendo en soluciones populares. O sea, tú lo que no puedes decir es, no creo en soluciones democráticas, por lo tanto no me hace falta la gente. Yo me represento. Así no es. Así no es. Yo vuelvo a preguntar, a plantear lo mismo que dije al inicio. Objetivos políticos fuertes suponen respaldo popular. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, sobre todo porque ya no tanto por el tema de legitimidad, que por supuesto es importante, más por la posibilidad de poder construir un tejido social que no solamente aguante lo que se necesita aguantar para construir esa república desde cero, sino también que aguante lo que se tiene que aguantar para los embates que va a tener esa república, porque una de las cosas que tenemos que aprender, y una de las cosas que tienen que aprender todos los países o los ciudadanos de esos países donde se ha perdido la posibilidad democrática, es que la libertad no está garantizada nunca, nunca. Y tienes Estados Unidos. La democracia es la posibilidad de la lucha pacífica por el poder, pero la libertad la tienen que garantizar todos los ciudadanos de manera constante y estar alerta a los embates que se hacen, bien sea por el medio de la fuerza y de la violencia, o bien sea por vía institucional. Todas las amenazas a la libertad no pueden ser negociables, porque terminan menoscabando no solamente la capacidad del individuo para protegerla, sino la capacidad del Estado para mantenerla. Y entonces conviertes al Estado precisamente en una maquinaria de destrucción de libertades y al individuo en una persona, como tú dijiste antes, servil ante esa maquinaria de destrucción de las libertades. Bueno, mi querido Miguel, yo creo que salió de lujo este programa número 100. Vuelvo a plantearte mi respeto, mi cariño, mi admiración y mi agradecimiento por haber aceptado esta larga jornada de compañía. Y además tenemos al chat muy atento: María Macei, Hugo Duarte, Abraham Bencit, José Britwo, Pedro de Armas, Isbelia Leones, el Iris Muchacho, Marbella Terán, el Brujo Lelois, María Macei. Bueno, total, muchos comentarios. Lamentablemente no podemos todos leerlos porque se nos acabó el tiempo. Yo creo que la agenda está montada. Ojalá sigamos escarbando hasta conseguir la posibilidad de fundar con nuevos cimientos una nueva oportunidad para Venezuela. Y eso sí, sin desesperanzarnos. Y por eso es que la canción de Jorge Celedón es la que cierra y abre este programa el día de hoy. Bueno, que Santo Tomás Moro nos ilumine y nos permita tener la fortaleza para seguir adelante. A todos mis cariños, gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Sarcaya en la gerencia de producción, nuestra Catherine Manzano en todo lo que es producción, Néstor Tobar en los controles y Genesis Rodríguez en la producción de contenido. Nos vemos. Sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de la fontana, mirar los colores del atardecer, sentir
que es la arena de la playa y lo dulce de la calle cuando beso a mi mujer. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que ¡ay, qué bonita es esta vida! Aunque a veces suena tanto, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con amor. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.